Hola, buenas tardes, un gusto. Primero, la teleclínica estaba preparada, nos iba a colaborar el doctor Mariano Castro. Tenemos el inconveniente que por incapacidades y sobrecarga de trabajo en la consulta externa, el doctor se tuvo que quedar brindando el apoyo en la consulta externa, así que voy a ser el encargado de dar los casos clínicos y la temática. Por ahí pedí que unos colegas nos apoyaran. Tenemos colegas invitados. Y me es muy grato presentarlos, el doctor Manuel Marroquín, internista del Hospital Nacional Rosales, docente de Medicina Interna y de Fisiopatología de la Universidad Matías Delgado. Estaba adjunto de emergencia al Hospital Nacional Rosales. Fue uno de mis mentores durante el residentado de Medicina Interna y ahora somos compañeros de trabajo. Él nos va a ayudar a correlacionar el punto medicina interna, el abordaje de esto. También ve por ahí a otro colega y amigo, el doctor Cuadra, internista también, está a cargo de la máxima de medicina del Hospital Nacional Rosales. Pues va a ser muy grato poder platicar con ellos y conversar estos temas tan importantes en el abordaje de estos problemas. Eh, por obvias razones siempre me toca hablar más de cáncer, ¿no? Por lo de la parte de oncología, pero ahora queremos cambiar un poco la forma de pensar. Cuando abordamos un paciente con una efusión, con líquido en la cavidad pleural o con ascitis, la mayoría de veces es por una enfermedad no maligna, pero dentro de la malignidad lo vamos a englobar en un grupo al cual llamamos carcinoma de sitio primario no conocido. Es algo muy difícil de abordar porque requiere mucha integración. El internista puro, el internista de corazón, sabe que esto es muy difícil. Ya nos van a contar los colegas ahí cómo es su experiencia en la máxima de medicina, en los turnos de medicina interna. Esto es un reto diagnóstico. No siempre llegamos al diagnóstico. La mayoría de veces son cánceres metastásicos. Inicialmente, la guía de ESMO para cáncer primario no conocido me engloba en estos 4 grupos a estos pacientes: adenocarcinomas bien y moderadamente diferenciados, carcinoma de células escamosas, carcinomas poremente diferenciados y neoplasias indiferenciadas. Muy importante que en el grupo número 4 es donde pueden estar englobados los linfomas de alto grado y pueden haber sarcomas. Entonces, esto es como un abordaje inicial, no es el abordaje específico porque estamos pensando en un cáncer que ha dado metástasis, que está avanzado, que está en carcinomatosis, que tiene una metástasis a la pleura. Insisto, cáncer no es la principal causa ni de derrame pleural ni de ascitis, pero es algo que tenemos que discutirlo y cómo llegar al diagnóstico, cómo abordarlo, qué nos cuestionamos, qué es importante la historia clínica, del examen físico. Esa es la razón de la teleclínica de ahora. La misma guía de ESMO nos da una orientación con respecto a inmunistoquímica. Tenemos la suerte de tener 2 centros con inmunistoquímica. La más grande del país es del área pública, es el Hospital Nacional Rosales, y la otra es el Hospital Nacional de la Mujer, que está más orientado a marcadores para cáncer ginecológico y cáncer de mama. Estos son los marcadores que vemos. Inicialmente ellos piden hacer los 2 marcadores que ven a la izquierda, un cóctel de citocreatina 7 y 20, dependiendo si está positivo o negativo, uno o ambas. Va orientando qué posibilidades hay y luego marcadores adicionales que hacer. Esto es algo que lo hace principalmente el tercer nivel en los departamentos de patología. A su lado derecho ven la tabla de los exámenes que podemos hacer. Si ven, hay estudios muy complejos como PET scan que no lo tenemos de momento disponible en el sistema público. Con suerte, primero Dios, en un futuro muy cercano podríamos contar de ellos, pero de momento podemos usar estudios básicos como mamografía, tomografía, resonancias magnéticas, estudios invasivos como fibroscopía, colonoscopía, endoscopía, etcétera. Esto es un lío grande porque tenemos que abordar al paciente idealmente multidisciplinario y tenemos que pensar en un todo, asociándolo principalmente a cáncer. Insisto, la tercera vez, cáncer no es la principal causa de estos 2 eventos. Voy a contarles un caso que encontramos en la pasada de visita en la Nacional de la Mujer del 14, una paciente que ingresó en el servicio, amaneció, me pidieron opinión. Hay varias cosas que hacen falta de estudio, pero lo quiero tomar principalmente por eso. Para muchos es muy frecuente encontrar una imagen como esta. Ahí sí, creo que los que hacemos turno en emergencia, ya mis colegas creo que van a poder intervenir en eso. Es muy frecuente que nos lleguen pacientes así.
Por obvias razones, en el Nacional de la Mujer uno se va perfilando qué podría ser, ¿no? Entonces, un resumen breve de lo que me contaron rápido, una paciente que era catalogada como un cáncer de ovario. El diagnóstico de malignidad, les recuerdo, como en todas las teleclínicas, es histológico, no es por imágenes. Es sospechoso por imágenes o marcadores, pero es histológico. Y el cáncer de ovario está asociado a una neoplasia maligna. En la biopsia describían del hospital periférico un cistodenoma papilar del ovario y le hacían una descripción de un tumor borderline en el límite de la malignidad. Eso no es completamente maligno, es benigno, pero de comportamiento maligno. La habían operado el 13 de septiembre, le hicieron la tumorectomía del ovario derecho. Llegó al centro hospitalario referida, pero con un evento complicado de trombosis. Si recordamos fisiopatológicamente, el síndrome de Troció o trombosis migratoria, que se da muy frecuentemente en cáncer, disrumpe la barrera, la tríada de Wilson, recuerda, de daño endotelial, hipercoagulabilidad, éstasis sanguínea. Entonces, aquí esta paciente presentó un evento trombótico del miembro inferior izquierdo y estaba con ascitis que cuantificadamente por una ultra decían que era de 3 litros. No quiero atosigarlos mucho con datos, quiero que veamos ciertas cosas de lo que mandaban. Esta es la tomografía con la que se decidió intervenir en San Miguel. Abundante líquido acítico, importante lo que tenemos subrayado ahí, y un quiste complejo del ovario. Esto era sospechoso de malignidad. No tengo marcador tumoral inicial. Recordemos que para ovario el CA125 es un marcador que tiene una sensibilidad, tal vez no excelente, pero es muy buena para descartarlo, ¿no? Estos son los estudios de nuestro centro. Recordemos que le habían hecho la tumorectomía del ovario. Se hace una ultrasonografía en el Nacional de la Mujer, ¿sí? Tanto abdominal y pélvica. Describen la citis, describen el tumor sólido de grandes dimensiones, también de probabilidad en ovario, en el otro ovario izquierdo, sospechoso de malignidad. Insisto, si bien es cierto, hay formas de calcular, hay un índice para calcular con el CA125, si la paciente es pre o posmenopáusica y el tumor ovárico. Lo que llamaba la atención era, perdón, aquí están las biopsias, esta es la biopsia que les mencionaba que decían que era un tumor borderline. Lo que llamaba la atención es que esta paciente fue operada en septiembre, no han pasado ni 2 meses, se ve un tumor en el ovario izquierdo y hay abundante ascitis. Y esta complicación de una trombosis venosa profunda del miembro inferior, como les repito, eh, el síndrome de Trousseau es muy frecuente. Entonces tenemos una mujer en la cuarta década de la vida que le quitaron un tumor benigno con alta sospecha de malignidad, más o menos 2 meses atrás. La mandaron para evaluación al centro, hizo una complicación de un evento trombótico agudo y tiene este aumento de diámetro abdominal que por cuantía de una ultrasonografía tiene 3 litros. Aquí es una pregunta bien sencilla. La paciente tiene ascitis. ¿Cómo catalogamos esa ascitis? ¿Será candidata a una paracentesis evacuativa? Pongámosle pleca diagnóstica. ¿Qué estudios tendríamos que enviar en esta paciente de valorar una paracentesis o qué otros estudios nos serían importantes para el abordaje diagnóstico? ¿Usaríamos albúmina u otro expansor de volumen si decidimos hacer una paracentesis evacuativa? ¿Y qué tipo de paracentesis haríamos? ¿En una diagnóstica que sacamos 30 ml o una evacuativa pensando en un cirrótico de 2 litros o una total como hacemos en enfermedades malignas? ¿Y esta paciente sería candidato a uso de diuréticos? Vamos a dar una revisión rápida y después le doy paso a mis colegas para que nos hablen un poquito de abordaje de emergencia de estos casos. Insisto, me toca hablar lo referente a cáncer. Ahí tenemos a 2 colegas de medicina interna que nos van a disertar acerca de lo que se puede abordar como medicina interna o en una emergencia, que es el ABC para el diagnóstico. Ascitis es la acumulación patológica del líquido en la cavidad peritoneal. Si se fijan, cirrosis probablemente sea la causa más frecuente. Malignidad es una, de ahí hay otros, renales, cardíacos, desnutrición, infecciosos. ¿Qué nos toca a nosotros? Pensar en todo. No solo porque yo me dedico a ver oncología, no voy a pensar en una cirrosis, no voy a pensar en un síndrome nefrótico, no, tengo que abordar el todo. Hay cosas específicas de la clínica del paciente, de la evolución, de la constitución clínica, de los antecedentes personales del paciente.
Por ejemplo, en un género masculino no voy a pensar en cáncer de ovario, que no tiene ovarios, y encontrar trastornos de las gónadas, hermafroditismo y todo eso es muy poco frecuente. O sea, no vamos a pensarlo así. Entonces, tenemos que ver el todo, el general, ¿no? La citis se va a producir por un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. ¿Sí? Entonces, este es un pleito. Vamos a clasificar la citis, un pleito de presiones, ¿no? ¿Se acuerdan? El ósmosis es el movimiento de partículas osmóticamente activas de mayor presión a menor presión en un componente acuoso. Vamos a dividir la citis con el gradiente de albúmina del líquido acítico. Tenemos la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico, y eso es muy importante. No todos los laboratorios nos ven a bien tomarle o medir una albúmina en el líquido acítico. Es algo muy importante para el abordaje inicial, porque tenemos que clasificar al paciente con ascitis. No estamos diciendo si maligno o benigno, tenemos que clasificarlo con gradiente de albúmina mayor a 1.1 y gradiente de albúmina menor a 1.1. Si es mayor a 1.1, tenemos que considerar si el paciente tiene hipertensión portal con cirrosis o sin cirrosis. Hay eventos, ahí van a ver síndrome de Buch-Chiari, que es una trombosis de las venas suprahepáticas, que es una causa aguda de ascitis y de ictericia. No es algo crónico, es algo agudo, que lo pueden encontrar. Entonces vamos a tener, en el caso de gradiente albúmina alto, o sea, arriba de 1.1, que van a haber problemas después del hígado, dentro del hígado o antes del hígado. Ahí están un par de ejemplos. ¿Sí? Probablemente aquí sea muy frecuente en el país la hepatitis alcohólica, uno o dos casos de Buch-Chiari no ha sido muy frecuentes los que he tenido la oportunidad de ver, problemas cardíacos, etcétera, ¿no? Sarcoidosis casi no vemos nosotros, podemos ver hemosiderosis en pacientes que están politransfundidos, hay varias situaciones que pueden darnos eso, pero eso lo hacemos en el abordaje de tener el gradiente de albúmina, recuerden, albúmina de líquido, albúmina sérica menos la albúmina de líquido peritoneal. Si está arriba de 1.1, pensamos en esta línea, en su lado izquierdo. Del lado derecho vemos las posibilidades de un gradiente de albúmina bajo. Y entre esos de gradiente de albúmina bajo, si se fijan en la parte inferior, está cáncer. Las carcinomatosis peritoneales no necesariamente tienen que ser de origen pélvico, no necesariamente tienen que ser de origen abdominal o gastrointestinal, porque carcinomatosis podemos tener por ovario, por endometrio, pocas veces o en casos muy puntuales por cervix, podemos tener por colon, estómago, hepatocarcinoma, páncreas, vesícula, vías biliares. Son varias cosas que nos pueden dar. Y tenemos otros fenómenos, los infecciosos, los autoinmunes, que también son de gradiente albúmina bajo. ¿Sí? Y hay otras par de ejemplos, síndrome de Mason, una tumoración benigna del ovario que puede dar, usualmente da pleuresía. Algo muy importante que tenemos que considerar en esto es cuáles son los que me van a responder al uso de diuréticos y cuáles no me van a responder al uso de diuréticos. Los diuréticos de ASA, como la furosemida, y que más adelante vamos a hablar rapidito de esos, tienen que estar pegados a la albúmina. Pacientes que están muy hipoalbuminémicos, difícilmente va a hacer su efecto el diurético de ASA. El uso crónico de los bloqueantes de aldosterona como espironolactona se vincula a otras cosas como ginecomastia, por ejemplo. Y aquí las dosis pueden ser desde 100 miligramos hasta 300, 400 miligramos, dependiendo de la literatura que consultemos. Entonces, regularmente, las ascitis con gradiente de albúmina alto, arriba de 1.1, son las que pueden tener, tal vez la evidencia es 2 y la recomendación sigue siendo A, pero pueden tener más efecto los diuréticos más que los de gradiente albúmina bajo. Este abordaje me gusta. ¿Qué hacemos en ascitis? Hacemos una paracentesis diagnóstica valorada en colores. Ahí clasificamos si es de origen biliar, en caso que sea oscura, si es opaca, puede ser infecciosa o una ascitis quilosa. Hay un par de ejemplos ahí que tenemos que ver. Si se fijan, siempre vemos el gradiente de albúmina. Puede ser infeccioso por tuberculosis, de punto de vista de hipertensión portal, por cirrosis.
Dependiendo del recuerdo de blancos, podemos asociar lo que puede ser traumáticas, pancreatitis si la amilasa está arriba de 1000 en el líquido acítico, o maligna, dependiendo del citológico, no esté positivo o negativo, positivo a malignidad o negativo para malignidad. Hay ejemplos de ascitis quilosa, tenemos que ver triglicéridos. Bueno, ahí es un abordaje un poco más completo, más de abierto. Aquí el lío es, tengo un paciente con aumento de diámetro abdominal que clínicamente me parece ascitis. Ahí me gustaría tal vez que uno de los colegas, no sé si el doctor Marroquín nos puede ayudar para explicarle a los compañeros cómo será abordaje clínico, el examen clínico de ascitis en un paciente. Buenas tardes. Sí, gracias. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene un mal manejo de los líquidos o acumulación de líquidos, podría encontrarse con ascitis. Pero si lo vemos de forma general, veámoslo como un acúmulo de líquidos de forma sindrómica. O sea que nos podría presentar edemas en los miembros inferiores. Habría que valorar las causas de edemas, si son unilaterales o bilaterales. Habría que valorar propiamente si tiene ascitis y si hay acúmulo de líquido en el espacio pleural, o también inclusive en el espacio pericárdico. Si nosotros pensamos que tiene ascitis, nos vamos a encontrar con varias pistas a la hora de la historia clínica y de la exploración física, ¿verdad? Orientándolo de forma siempre sindrómica, así es una enfermedad crónica con un síndrome constitucional en el cual no hay un buen aporte de alimentos, o algo asociado a una infección, o algo asociado a inflamación, o algo asociado a una enfermedad autoinmune o a malignidad. Y por ahí debería de ir enfocada nuestra historia clínica, si es algo crónico o agudo, con síntomas constitucionales orientados hacia algún órgano o sistema, o de forma generalizada con un mal estado general. Nosotros podríamos ver casos tan drásticos y fáciles a veces de diagnosticar cuando hay un aumento del diámetro abdominal, o el paciente nos va a decir que le creció el abdomen. Se podría acompañar o no de edemas de los miembros inferiores. Muy mala sospecha si es un edema unilateral, como en el caso de la paciente que orientaba a malignidad. Y hay pacientes que entonces no van a tener mucha distensión abdominal. Esos son más difíciles de pensar que tienen ascitis, ¿verdad? Hay que hacer diagnóstico diferencial entonces de causas de distensión del abdomen, incluyendo si lo que hay es una obstrucción abdominal o intestinal, un crecimiento de órganos, o si hay acúmulo de líquidos. Nosotros acostamos al paciente, le observamos su constitución general y su abdomen, auscultamos a ver si hay peristaltismo, y las maniobras que nos van a ayudar para saber si lo que tiene es acúmulo de aire es la percusión. Y claro, obviamente encontraríamos en casi todo el espacio del abdomen un timpanismo de forma generalizada. Pero si lo que encontramos es una matidez generalizada, ya debemos de distinguir si son ciertos órganos los que están mate o si son líquidos. Hay que entonces aprender a percutir el vaso, que es la maniobra clínica más sensible, antes de poder palpar el vaso. Solo entonces a manos llenas, ocupando 3 dedos, percutimos en el espacio de Traubé. La maniobra es válida si el estómago está vacío, y si ahí percutimos mate, ya tenemos la pista que hay vaso grande, ¿verdad? Tratamos de medir la altura hepática, delimitando el borde superior por percusión y el inferior por palpación. Y si seguimos hallando matidez, entonces hacemos la maniobra para intentar a ver si hay un desplazamiento de onda ascítica. Le pedimos a alguien que nos colabore y que ponga su mano en la mitad del abdomen
y nosotros gentilmente percutimos y con la otra mano esperamos a ver si sentimos que se movió una onda acítica. Eso es fácil cuando hay bastante cantidad de líquido, pero cuando no hay mucha cantidad y no sabemos si hay visceromegalia con exactitud o si palpamos una masa, si es si hay una obstrucción urinaria y es la vejiga la que pensamos que está obstruida, hay que hacer un drenaje también o mandar al paciente a intentar orinar para tener una mejor apreciación y que eso no nos vaya a confundir. Si al final de todo ese ejercicio nosotros vemos que no es gas, que no es un aumento de la cantidad de gas, nos va a ayudar a auxiliarnos una rayos X también o una serie abdominal. Y entonces, con lo más básico, en unos pocos minutos podríamos tener una apreciación si hay o no ascitis, si hay o no visceromegalia, si hay o no una masa, si hay o no obstrucción urinaria. Bien, gracias, doctor. Si se fijan, parámetros de medicina interna, pensar en todo, no casarse con un solo diagnóstico, es historia clínica, es como la anamnesis completa, evaluación clínica y luego complemento con laboratorio. Si se fijaron el abordaje que nos decía el doctor Marroquín, comenzó desde historia clínica, que buscar en examen físico y después los estudios de laboratorio. Regularmente a veces en los hospitales o en los centros lo hacemos al revés, comenzamos desde el estudio de imágenes o de un estudio de gabinete y vamos en retrospectiva a preguntar y a examinar. Aquí mostramos una forma fácil de clasificar. Muchas gracias, doctor, muy amable. Aquí encontramos una forma de clasificar la ascitis de un punto de vista clínico rápido, de leve, moderada y severa. Leve que solo se puede detectar por ultra, moderada hay aumento considerable, pero no hay mucho compromiso o restricción en el aumento del diámetro terminal. Y del severo, una ascitis bastante pronunciada, ¿no? Que puede dar compromiso mecánicamente, incluso hasta del patrón respiratorio. Si recuerdan cómo era la foto de la paciente, creo que en su mente ya pueden ver cómo se clasifica a esta paciente, ya sería una severa, ¿no? Usamos terapia diurética, recuerden que lo usamos solo con gradiente de albúmina alto, arriba de 1.1. El nivel de evidencia es 2, recomendaciones A. Y funciona en la combinación de un diurético de asa más medicamentos como espironolactona. Vemos que las dosis son bastante amplias. Cuando pasamos de esas dosis es que ya podemos mencionar que es una ascitis refractaria a diuréticos. E incluso para valorar la refractariedad también hay una prueba que hacemos con diuréticos endovenosos que es a base de furosemida para catalogarla como tal. No es que le vamos a poner diuréticos a todos, sino que tenemos que tener eso. O sea, ahí tenemos un punto para llevar a casa. Funcionamos, vemos gradiente de albúmina, podemos clasificar al paciente que está gradiente arriba de 1.1 o gradiente abajo de 1.1. Ya vimos cuáles son los que pueden estar arriba de 1.1 y cuáles los que están abajo de 1.1. Lo que me toca a mí traer el mensaje ahora asociado a cáncer son abajo de 1.1. Entonces ahí como que los diuréticos pueden ayudar, pero no mucho. ¿Qué pasa cuando hacemos una evacuación? Estos pacientes, si recuerdan en la última que mostramos del caso clínico, describían 3 litros. ¿Qué llamamos nosotros una paracentesis total o de alto volumen? Al evacuar lo más que se pueda de líquido. Ojo, cuidado con descomprimir con gradiente bajo o gradiente alto, descomprimir tanto el líquido acítico, porque podemos hacer arresto. Acuérdense que las partículas osmóticamente activas van de mayor presión a menor presión, pero el componente osmóticamente activo. Entonces podemos hacer una evacuación tan brusca de la cavidad peritoneal en cuanto a volumen, podemos hacer arresto de perfusión a los riñones e incrementar la creatinina. Y algo muy importante es que si se va a hacer una paracentesis de alto volumen, o sea, o paracentesis total, como le llamamos en oncología, es muy importante restituir con un líquido coloide, idealmente con albúmina. El frasco de albúmina al 20% trae 10 gramos de albúmina, vienen 200 miligramos por cada ml.
o 250 miligramos por cada ml si es el 25%. Entonces, por cada litro que evacuemos en una parasíntesis de alto volumen, necesitamos restituir 8 gramos de albúmina. Ojo, cuando hacemos una parasíntesis de las que son 12, 14 litros, como las que hacemos en cáncer de ovario, porque eso la podemos hacer en malignidad, no tenemos que pasar el 1.5 gramos por kilogramo al día, porque nos vamos a meter en líos con el hígado, nos vamos a meter en líos con el riñón. Se recomienda 8 gramos por litro de albúmina, y si se va a pasar de 5 litros se recomienda más albúmina que otros líquidos coloides como expansores de volumen, gelafondina, hemacel, etcétera, ¿no? Entonces, idealmente el frasco de albúmina tiene 10 gramos, son 8 gramos por litro para que pudiéramos ir jugando con lo que sacamos, ¿no? Entonces, y si vamos a pasar más de 10 litros, no podemos pasar el 1.5 gramos por kilo por litro. El 55% de las ascitis en mujeres de alto volumen, ¿verdad? De alto volumen. Cuando vemos a una mujer con mucho volumen de ascitis, podemos pensar en una neoplasia ginecológica. Si ovario puede ser el más frecuente, ¿ve? Son poco frecuentes neoplasias primarias de peritoneo como los mesoteliomas, y hay algo muy importante, hay un síndrome que se llama síndrome de mama y ovario. Pueden ser dos sincrónicos, pero también pueden haber metástasis de cáncer de mama a los ovarios, donde pueden hacer una carcinomatosis, y hasta el más experimentado de nosotros en la especialidad puede confundir los dos y pensar que son dos diferentes, pero es un cáncer metastásico de mama a ovarios. Menos del 1% de los cánceres de mama lo hacen. Importante considerar otros tipos de neoplasia, colon gástrico. Entonces, quiero que le vamos a dar la palabra al doctor Cuadra para que nos eche la mano con algo. Solo quiero cerrar esta primera parte volviendo a la fotografía inicial de nuestra pacientita del caso. ¿Cómo se cataloga? Esta es una ascitis severa, porque hace bastante distensión, hay circulación venosa. Si uno no contara bien por ver la circulación venosa, uno ya fuera pensando en hipertensión portal, en cirrosis, pero la paciente no era ni etilista y tenemos antecedentes del tumor, de la tumoración ovárica que quitaron hace 2 meses, ¿no? ¿Es candidata a una paracentesis? Sí, es candidato a una paracentesis de 2 tipos. Diagnóstica, aunque sospechamos que es por malignidad, es importante ver el gradiente de albúmina, porque tenemos que ver si va a haber o no va a haber respuesta al uso de diuréticos. Y recuerden, hay mejor respuesta al uso de diuréticos con nivel de evidencia 2 y recomendación A. Sí, no es que sea la máxima evidencia, pero puede haber cierta ayuda, solo con el gradiente de albúmina arriba de 1.1. ¿De acuerdo? Entonces, sí sería candidato a una paracentesis. Y si vamos a hacer una paracentesis, va a ser diagnóstica y evacuativa. Por último, nos cuantificaban 3 litros. Entonces, si es 3 litros, podríamos sacar los 3 litros, pero tenemos que restituir la albúmina. Recuerdan, 8 gramos por cada litro, necesitaríamos por lo menos 24 gramos de albúmina. El frasco de albúmina al 20% trae 10 gramos, 2 frascos de albúmina después de la paracentesis sería una muy buena opción. Nos quedamos un poquito cortos, o le ponemos 3 frascos que serían 30 gramos de albúmina. Ahí podemos ir jugando dependiendo de nuestras existencias. Mire, pero no tengo albúmina, tengo un expansor de volumen. Está bien, podemos usarlo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos de 5 litros es que tenemos que hacer un esfuerzo más con albúmina más que con un coloide. Si a ella le hacemos una paracentesis total, pensando en cáncer, carcinomatosis por una forma de cáncer y ascitis, se lo vamos a sacar 3 litros, abajo de 5 litros, usar albúmina o un expansor de volumen, no hay mayor diferencia uno del otro. Pero si pasamos de 5 litros, es mejor usar albúmina 8 gramos por litro. Ojo, si pasamos de 10 litros, no podemos pasar de 1.5 gramos por kilogramo de albúmina. Porque son cosas que se pueden hacer en una emergencia, se puede hacer rápido, no vamos a esperar a que llegue a un tercer nivel para tomar acciones. Con propiedad lo podemos hacer. Ya hablamos de la albúmina. En los estudios es obvio que hay que mandar la batería completa, ¿verdad? Aparte de ver albúmina, vemos un citoquímico, vemos un citológico. Si vemos el líquido con características que sea así como que fuera kilo, pues mandamos triglicéridos. Dependiendo si hay clínica de pancreatitis, mandamos amilasa. Entonces, ahí eso se tiene que ir usando, valorando en cada caso. Y el uso de diuréticos, insisto, está asociado a si el paciente tiene o no tiene un gradiente de albúmina alto. Y me gustaría que el doctor Cuadra nos pueda ayudar y le pueda explicar a los colegas cómo hacer una paracentesis.
qué características tiene, qué cuidados tienen que tener para hacer una paracentesis, ya sea desde diagnóstica hasta terapéutica, y qué signos de alarma o de peligro podríamos estar pendientes durante el procedimiento. El doctor Cuadra, sé que estás convaleciente, pero agradezco tu esfuerzo desde el punto de vista académico. El doctor Cuadra nos acompaña de la unidad de emergencia, él es el staff de la máxima. Doctor Cuadra, por favor. Bueno, agradeciendo inicialmente la oportunidad de poder compartir estos temas importantes con el doctor Rodríguez y el doctor Marroquín, que son compañeros, pues desde el punto del enfoque que se está haciendo del caso, pues bastante importante aquellos aspectos que ya mencionaba el doctor Marroquín enfocados a la clínica. Importante no pasar por alto dentro de la historia, antes de pasar al aspecto técnico de la paracentesis, el contexto clínico del paciente, ¿verdad? Recordemos de que la génesis o la fisiopatología de la citis lleva múltiples factores y a veces el paciente, pues, tal es el caso del Hospital Rosales, nosotros recibimos pacientes que muchas veces adolecen no solo de una patología, sino que hay afectación a veces de otras patologías crónicas que vienen a ser más complejo el abordaje del paciente con ascitis. Una de ellas es la enfermedad renal crónica y otra es cuando ya hay problemas hepáticos crónicos donde la situación se torna un poco más compleja. En cuanto al caso, pues es importante indagar sobre estos aspectos en la historia clínica que nosotros hacemos al ingreso y considerar aquellas complicaciones asociadas que son las que nosotros debemos de enfocar en el tratamiento. El doctor Rodríguez ya mencionaba muy acertadamente que el aspecto agudo de la citis es una condición en la cual nosotros tenemos que pensar y anticipar algunas situaciones que no deben de escaparse en la evaluación. Una de ellas es la posibilidad de una infección, la posibilidad de que esa citis corresponda fisiopatológicamente a una causa que pueda ser tratable y que deba de tratarse a corto plazo, ya que puede contribuir al deterioro del paciente o que el paciente llegue a presentar una complicación mayor, ¿verdad? Entonces, dentro de los aspectos, puedes indagar mucho en el aspecto metabólico, paciente que tenga, digamos, una citis de características crónicas, pues que es típica de acompañarse, además del proceso neoplásico, un paciente diabético que tenga otro componente ya metabólico agregado, un paciente que tenga hipotiroidismo, es decir, aquellas condiciones crónicas que hacen que disfuncione también la maquinaria metabólica del paciente y que pueda contribuir a que la citis sea inclusive refractaria al tratamiento. Otros aspectos también como enfermedad crónica renal, que también puede condicionarnos inclusive a la respuesta inapropiada del uso de diuréticos. Puede encontrarse cierta resistencia en este grupo de pacientes y por ello es importante tomar en esas consideraciones el conglomerado de aspectos que el paciente tiene. Recordemos de que el paciente no solo es un organismo que tiene líquido acumulado en el abdomen, sino que fisiopatológicamente pueden haber otros elementos involucrados, metabólicos, vasculares, problemas trombóticos como el caso que nosotros presentamos acá, que si bien es cierto en los estudios inicialmente pueden no advertirse, no quiere decir de que no existan. La tomografía y el ultrasonido tienen sus limitantes en el aspecto de que hasta cierto punto pueden ser advertibles por dichos métodos y que potencialmente pueden no considerarse estos escenarios solo porque el estudio sale negativo. Entonces, el examen físico, importante los aspectos que mencionaba el doctor Marroquín, en los cuales debe de descartarse también la posibilidad de que hay un componente agudo infectivo, un componente vascular o gastrointestinal acompañándose, que nosotros tengamos que evaluarlo, ya que una de las causas también frecuentes de los pacientes con hepatopatía crónica es la peritonitis bacteriana primaria, que eso ya nos agrega inclusive el componente que a la hora de hacer la paracentesis no solo tendríamos que evacuar nada más el líquido, sino que también tendríamos que tratar de indagar a través de un estudio bacteriológico las posibilidades de que haya una infección sobreagregada y que tengamos necesidad de tratarla. Entonces, inicialmente la selección del paciente.
El paciente nos consulta a nosotros por un cuadro de ascitis y hemos considerado nosotros de que la paracentesis es un elemento terapéutico que nos va a contribuir a la mejora del paciente. Primero, tener clara la selección del paciente que se va a beneficiar. En este caso, pues, como comentaba el doctor Rodríguez, es candidata a la paracentesis, pues vemos de que hay una citis de alto volumen, en lo cual produce ya sintomatologías posiblemente de insuficiencia cardíaca derecha, y que pues la evacuación de dicho líquido pues va a contribuir a la mejora del paciente. Estudios a enviar, pues naturalmente, todo el citoquímico, el análisis de las proteínas, el análisis bacteriológico, que es importante también enviarlo, el uso de la albúmina durante la paracentesis, que también es un elemento importante, el doctor ya lo mencionaba, y el uso de diuréticos, que hay que tratar de tener claro el contexto bastante, inclusive con electrolitos previos, porque pueden haber trastornos electrolíticos asociados en los cuales el uso de diurético podría o complicar o exacerbar más, específicamente los que tienen que ver con el sodio. Estos pacientes hacen mal manejo de los volúmenes y por lo tanto tenemos que tratar de hacer un balance entre el aporte y los requerimientos y todos los medicamentos que nosotros utilizamos. Entonces, ya seleccionado una vez el paciente que nosotros le vamos a ofrecer la paracentesis, tenemos que tener las condiciones apropiadas. Por lo menos en las unidades de emergencia de nuestro país, pues disponemos de una sala de pequeña cirugía o en consultorio que tenga todos los elementos de asepsia y antisepsia apropiados para poder intervenir al paciente, tener el instrumental adecuado y el posicionamiento del paciente de tal forma que se garantice un confort y poder inclusive controlar las complicaciones durante el procedimiento, porque puede ser de que el paciente transitoriamente presente hipotensión, la cual debería de corregir, pues deteniendo el procedimiento y con la administración apropiada de cristaloides. Entonces hacemos la selección del paciente, el posicionamiento adecuado, verificamos que tengamos la instrumentalización adecuada, la asistencia de enfermería y que tengamos por lo menos la capacidad de poder advertir o poder manejar alguna complicación que se presente. Ahora bien, ojo, no siempre la hipotensión, las cifras de presión arterial nosotros debemos de considerarla como normales tan altas, porque un paciente que tenga las proteínas bajas, que tenga la presión coloidosmótica pues disminuida, no nos va pues a tener presiones hasta cierto punto normales. Las presiones de ellos pues andan entre 90-60, 160 y eso se puede considerar las presiones normales, porque podríamos decir nosotros, el paciente tiene 160 de presión, no le podemos hacer la paracentesis, pues hay que recordar siempre los mecanismos fisiopatológicos del contexto del paciente que tiene ascitis. Entonces, el monitoreo de las presiones es un aspecto que debemos nosotros de considerarlo, hacerlo repetidas veces durante el procedimiento se esté ejecutando y que el paciente pues en algún momento llegue a presentar alguna sintomatología aguda durante el procedimiento como náusea, vómito, desorientación, frialdad, alteración del estado de conciencia, esos síntomas de hipoperfusión, nosotros podamos advertirlo oportunamente y poderlos abordar. Entonces, el posicionamiento del paciente, las técnicas de asepsia y antisepsia que son bastante importantes para evitar inclusive la inoculación de patógenos, acordémonos de que son métodos altamente invasivos, el conocimiento de la anatomía abdominal, el examen físico que el doctor Marroquín mencionaba, hay que examinar al paciente apropiadamente, verificar de que no haya ninguna contraindicación para la punción del paciente, infecciones locales, alteraciones en la continuidad de la piel, algún aspecto que se tenga que considerar adicional por ahí y pues procedemos bajo la técnica que ya está estandarizada para la paracentesis conectándola a un sistema de drenaje en el cual vamos a drenar el líquido y a la par de eso pues tener al paciente por lo menos con una venoclisis de buen calibre que nos permita la infusión de soluciones cristaloides en un dado caso la necesitemos y también la administración de albúmina. Entonces, hacemos el procedimiento de tratar de drenar la cantidad de líquido pues, que no sea más apropiada. A veces uno no puede casarse tanto con tanta
tanto volumen. El paciente puede tener síntomas tan pronto como empieza a drenar el líquido como hasta con alto volumen. Eso va a ser muy dependiente de la reserva cardíaca del paciente, la presión coloidosmótica y la cantidad de fluido que tenga el paciente a nivel abdominal. Entonces, a la hora que nosotros empecemos a drenar y el paciente clínicamente vaya verificando esa mejoría en la capacidad respiratoria, en todos los síntomas, pues eso es importante considerarlo. Y también, si hay alguna complicación que se vaya presentando, pues detener el procedimiento y brindar la asistencia que sea la más apropiada al paciente con la reposición de líquidos, albúmina, e inclusive detener el drenaje de líquido. También considerar de que si el paciente presenta un dolor abdominal importante a la hora de la punción, así como también las características del líquido que nosotros saquemos, porque si es un líquido bastante sanguinolento, que sale de forma profusa, hay manifestaciones de dolor, inestabilidad hemodinámica, pues siempre considerar también la posibilidad de estas complicaciones, como la lesión vascular, la punción o la lesión a víscera hueca. Es decir, las características del líquido inicial que nosotros tomemos para muestra debe de ser a la inspección un aspecto que debamos nosotros tomar en cuenta bastante. Si el paciente presenta dolor, pues un dolor que no se puede explicar de otra manera, que sea muy intenso, pues también debe de considerarse como un signo de alarma. De ahí, pues, se envía la muestra, le drenamos el líquido y pues tratamos de que el paciente posterior al procedimiento ya finalizado, tenerlo en observación por lo menos unos 15 o 20 minutos para que se vaya incorporando, ya que el diferencial de volumen puede hacer de que el paciente presente ortostatismo inmediatamente después de que se realice el procedimiento. Por lo tanto, debe de irse incorporando apropiadamente con la vigilancia médica que requiera. Y después las recomendaciones de alarma, ¿verdad? Recordemos de que esto no es un tratamiento que deba considerarse de rutina para el paciente. El paciente tiene una fisiopatología de base y debemos de tratar la enfermedad de base. Y debe de considerarse de que también las punciones a repetición, pues lejos de ser también un aporte de beneficio al paciente, pueden también representar algún factor de riesgo para el tratamiento de su enfermedad de base. Otros elementos también a considerar son los factores periféricos. Una vez finalizada la paracentesis, pues dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer, pues también la parte del factor nutricional, el aspecto de la compensación de las enfermedades de base de que puedan tener este paciente. El control diabético, control del hipotiroidismo, control de infecciones, controles de todos aquellos aspectos involucrados dentro de la citis. Eso nos va a favorecer mucho a la larga en el manejo del paciente y que la respuesta del tratamiento, que sea del oncólogo, del nutricionista, del internista, del médico de cabecera, sea más efectiva y oportuna. Pues, Bueno, de acuerdo. Dale. Gracias, doctor, por la intervención. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que continuar, pero muchas gracias. Quizás solo, insisto nuevamente, la visión de los colegas en medicina interna es bien amplia. Si se fijan, el doctor Cuadra nos disertó 15, 20 minutos de libro, cómo tratarlo, pues, y eso lo hace de reflejo, como la mayoría de los colegas que estamos día a día trabajando. Todos así tenemos que ser. Así como el doctor Marroquín comenzó y de reflejo nos hizo el abordaje de anamnesis de examen clínico y estudio, así como el doctor Padre nos ha hablado de reflejo, cómo se trata. Ese es el objetivo, que escuchen de primera línea de los especialistas que están día a día con esto, cómo se va haciendo el abordaje. Y, insisto, ellos no pensaron en cáncer al principio. Fue un diferencial. Pero los dos hicieron un abordaje como internistas y no dijeron es cáncer de entrada. Les mencionaba al principio, gracias doctor Cuadra, les mencionaba al principio que el doctor Mariano Castro pues se tuvo que quedar en el hospital cubriendo la consulta, una consulta bien fuerte, la de las tardes, pues lastimosamente no nos puede acompañar. Me compartió la diapositiva del caso clínico. Creo que tenemos en los espectadores al doctor Dalton González, internista y neumólogo, formado de neumología en el Hospital Saldaña. Lo tuvimos un tiempo en el Hospital Nacional de la Mujer. Él nos va a ayudar a correlacionar un par de cosas aquí del dato, ahí del caso clínico. Ahí, doctor Dalton, en su momento, pues le doy la palabra para que nos ayude con esto.
Tenemos un paciente de 52 años, mujer, pues 4 meses de tos productiva, síntomas constitucionales, perdió peso, en general pues no, una evolución bien crónica, la disnea fue progresando, dolor pleurítico en el hemitórax derecho, fue un hospital periférico, le enviaron con una tomografía, por los hallazgos encontraron en radiografía de tórax, una radiopacidad que encontraron. Luego con la tomografía fue enviada al Hospital Nacional Rosales. Les recuerdo que el Hospital Saldaña también puede hacernos todo este abordaje diagnóstico, no es exclusivo. El Hospital Saldaña tiene capacidad instalada para una clínica de este tipo de abordaje diagnóstico, se pueden apoyar con ellos. Hay fibroronco, hay biopsia. Igual el Rosales, los dos nos pueden apoyar en cuanto al diagnóstico. Para el tratamiento, pues sí tendría que ser exclusivamente el Hospital Rosales por los medicamentos al confirmar cáncer, pero es como un comercial, ¿no? Saldaña es muy importante y siento que a veces no hacemos una adecuada referencia y no explotamos la capacidad que tiene ese hospital para diagnóstico en cuanto a pulmón. Algo muy importante, no estaba aquí, se recuerdan las teleclínicas previas cuando hablamos de pulmón y el índice de paquete de año era muy importante como factor de riesgo. Esta paciente no estaba aquí, no hay ningún antecedente familiar, pues nada contributorio. Llegó a la evaluación inicial, si se fijan la saturación un poquito baja, crónicamente enferma, ya una enfermedad bastante avanzada. Recuerdan en la teleclínica de pulmón decíamos que el Karnofsky nos reflejaba mucho en un paciente con cáncer de pulmón, aún peor, entre más bajo el Karnofsky o estado muy del paciente, peor pronóstico iba a tener. Le describen que había matidez en el campo pulmonar derecho, disminución del fermento táctil, en el campo pulmonar derecho, disminución del murmullo vesicular en el campo pulmonar derecho, pues se dio plan de ingreso y que lo evaluara la especialidad de neumología, estudios iniciales. Ahí pues para mi criterio, para mi gusto, más bien dicho, faltaría una LDH porque vamos pensando en abordaje de un derrame pleural y recordemos que los criterios de Light pues, ocupan LDH, proteínas o albúmina. Esta fue la radiografía de tórax del paciente del ingreso. Doctor Dalton, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, los escucho Buenas bien. tardes. Vaya, ahí tal vez aprovechando que tú estás para que nos eches la mano, ¿cómo abordamos a un paciente con un derrame pleural clínicamente? ¿Qué es importante de preguntarle, de examinarlo? ¿Qué hallazgos tenemos al examen de tórax? Y después nos comentás un poquito de esta placa. Para ahí una intervención muy rápida, por favor. Vaya, yo creo que ya dijeron bastante de esto y definitivamente el examen físico aquí es vital, ¿verdad? Debemos de indagar sobre todos los datos. Ya mencionaron incluso algunos casos que son mandados. Yo recuerdo en maternidad, cuando estábamos en el Hospital de la Mujer, una chica que había llegado con un diagnóstico de cáncer de ovario, ya tenía programada la cirugía y recuerdo que pidieron una evaluación porque la chica estaba disneica y entonces usaba oxígeno y querían que una evaluación prequirúrgica. Y al evaluarla, pues recuerdo que empezarle a preguntar alguna serie de cosas, pues no concordaba mucho. Los estudios de imágenes en el ovario eran bastante indicativos de que fuese una malignidad, pero cuando la empezamos a evaluar y ya evaluamos una radiografía, también nos dimos cuenta que tenía unas microcavernas. Y me gusta el hecho de que se esté hablando de que no se piense solo en cáncer, porque recuerdo esta joven, una paciente de 19 años, que como repito, ya tenía una cirugía programada y pues en evaluación prequirúrgica se determinó que estaba hipoalbuminémica, etcétera, etcétera. Entonces se empezaron a detener el abordaje quirúrgico y cuando se vio esta radiografía con microcavernas, pues entonces se hizo un abordaje tratando de investigar ese tipo. Entonces se hizo una videobroncoscopía, se le mandó también estudios de vaciloscopía en orina y bueno, logramos determinar que la chica tenía una tuberculosis diseminada, ¿verdad? Estaba tomada el aspecto urogenital y también a nivel pulmonar. Entonces salió tratamiento y recuerdo que la chica salió súper bien. Entonces, así es que hay que hacer siempre, ¿no? Hay que investigar todos los posibles datos. Igual en este tipo de pacientes, lo primero que yo les quisiera
que les quedara claro, pues que no todos los derrames los vamos a tratar con diuréticos. Para eso tenemos que tener bien claro el tipo de derrame es. Y lo que tú estabas hablando, que primero hay que saber si es un exudado o un trasudado por medio de los criterios de Richard Light, pues eso es vital. Si nosotros vamos, como decías tú, encaminándonos a hacer un abordaje en un algoritmo diagnóstico de un paciente con un derrame pleural, pues siempre tenemos que mandar dentro de su analítica la LDH sérica y las proteínas séricas para después poder hacer una correlación y que esto nos pueda servir a la hora de sacar los criterios de Richard Light, que ustedes saben que también lo hacemos con el diferencial de células del líquido pleural y también mandamos la cantidad de proteínas del líquido pleural y la cantidad de LDH que encontramos en el líquido pleural. Y no solamente eso, o sea, aquí estamos hablando de que vamos a hacer como un abordaje inicial, es decir, cuando nosotros tenemos una radiografía como esa paciente y que vemos que el paciente está súper disneico, pues si quieren hacer un abordaje de descomprimir un poco, pues es válido, pero siempre hay que tomar en cuenta de que si nosotros estamos ante la sospecha de un paciente que tiene un exudado, que tiene una malignidad, que yo sospecho que puede ser tuberculosis pulmonar, pues a estos pacientes en términos generales, en el mismo procedimiento, para no ser tan invasivo, en el mismo procedimiento le hacemos biopsia pleural. Y entonces tratamos de hacer un abordaje un poco más integral y entonces por eso es de que yo siempre les digo no lo evacúen del todo si lo van a evacuar, porque recuerden que cuando nosotros hacemos biopsia pleural, ya sea que lo hagamos con la aguja que ustedes quieran, ¿verdad? Pero cuando yo disparo, cuando hago el disparo, a mí el margen de seguridad me sirve que mientras más agua haya, pues entonces para mí es más fácil porque eso me evita la complicación de que yo pueda hacer un neumotórax, de que pueda dañar el pulmón. Y entonces es importante cuando yo quiero hacer este abordaje terapéutico y diagnóstico, porque voy haciendo como un mapa mental y entonces yo voy tratando de hacerlo todo de una sola vez. Recuerden que en nuestros hospitales nacionales muchas veces tenemos ciertas limitantes y uno de esos limitantes que yo siempre se los voy a recomendar que lo hagan siempre que van a ingresar un paciente y que se le va a hacer un estudio a un paciente por un derrame pleural, que siempre lo hagan ecoguiado. Es decir, si ustedes van a hacer una toracocentesis, la muy sencilla que como decías tú, sacarle 30 ml y mandar estudio, mandar baciloscopía, adenosíndiaminasa, lo que ustedes quieran, siempre háganlo con una guía ecográfica. ¿Por qué? Porque ustedes pueden toparse que ya creo que se ha explicado en algunas otras ocasiones cuando tenemos una radiografía que tiene la línea de Daumasow, de que sí, eso es agua, pero nos podemos topar con algunas situaciones en que sea una cuestión tabicada en la parte superior y en la parte de abajo tener una masa gigantesca y nosotros lo queremos puncionar o hacemos una colocación de un aparato para drenaje, pues entonces nos podemos llevar una complicación un poco seria. Entonces, siempre yo les sugiero que lo hagan ecoguiado. Ahora, en cuanto a la radiografía, cuando queremos hacer un análisis, pues tenemos que hacer match, tenemos que hacer que peguen las cosas, ¿verdad? Tenemos que hacer que nuestro examen físico pegue con esto. Y siempre yo mando una radiografía, pero ya espero encontrar lo que yo ya, valga la redundancia, identifiqué en los hallazgos del examen físico. Entonces, en el examen físico siempre tengo que buscar 4 síndromes. El síndrome de consolidación, el síndrome de aire, el síndrome de agua y el síndrome de masa. Entonces, en un derrame pleural, pues siempre tenemos que buscar esas 4 cosas y debemos de buscar tanto que la inspección esté disminuida o abolida. Y yo por eso siempre les digo, cuando vean un paciente y lo estén examinando, traten de colocarse ustedes en la parte de arriba, es decir, háganlo con el paciente sentado y así ustedes pueden ver la dinámica del tórax. Si es que el tórax se está expandiendo de forma simétrica o se está expandiendo de forma asimétrica. Si es que un tórax tiene un volumen
aumentado con respecto al otro hemitórax o si es que es simétrico y solamente hay una limitación de la expansión. Entonces, todas estas cosas me va a ayudar a guiarme si estoy ante la presencia de un derrame, de una masa o ante un neumotórax. Ahora, ya cuando entramos a lo del examen físico, ustedes saben de que el neumotórax, cuando yo lo percuto, eso es bien resonante, es hiperresonante, incluso hasta timpánico, depende de la cantidad de aire que encontremos. Y por el contrario, un derrame pleural, cuando nosotros lo percutimos, es mate, es decir, encontramos una matidez. También podemos encontrar una similitud en algunas cosas, como por ejemplo en las atelectasias totales. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si esta radiografía tuviéramos un paciente con una atelectasia, pues encontráramos de que las estructuras mediastinales estuvieran con ligera tracción o con ligera desviación hacia la zona donde está la lesión. Si por el contrario tenemos una radiopacidad en un lado afectado, como en este caso que es el hemitórax derecho, entonces vamos a tener que las estructuras mediastinales se van a desplazar hacia el otro lado si es un derrame de bastante cuantía. Entonces, por eso es que les digo que no siempre solo es con la radiografía, sino que también es importante hacer todo esto guiados por una ecografía que además ustedes saben que detecta menores cantidades de volúmenes pleurales. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, igual, insisto, el doctor Dalton González no nos habló de cáncer. Él vio el parámetro de todo. O sea, ese es el tercer mensaje de llevar a casa. No todo derrame pleural es cáncer. ¿Se puede hacer en un porcentaje? Sí, pero hay que pensar en todo. Hay que pensar en infecciones, no solamente en malignidad. Y el caso que nos contaba, pensamos en cáncer y terminó siendo algo infeccioso. Siguiendo con el caso, pues en la tomografía se encontró una tumoración intrapulmonar. A veces esto es algo que probablemente los radiólogos muchos se atreven a poner, por ejemplo, ponen un diagnóstico histológico, tal vez para fines prácticos, insisto, el diagnóstico definitivo de cáncer es por biopsia, no es por imagen. Puede ser que yo les parecía que la imagen era representativa por un cáncer epidermoide de pulmón, pero lo mejor es solo dejarlo como una masa. ¿Verdad? Hay algunos radiólogos que tienen tanta experiencia que han visto tanto de estas neoplasias que lo pueden asociar a eso. Pero lo correcto siempre es el diagnóstico final siempre es histológico, ¿no? Entonces tenía el derrame pleural, tenía la tumoración, neumología, pues la placa control progresó el derrame, pues había la tumoración en la tomografía, entonces dio plan de fibrobronco y hacer un estudio de líquido pleural y tomar biopsia, ¿no? Oncología lo vio, los colegas lo vieron en servicio de hospitalización, ya pues un resumen de la historia, la tumoración se estaba pensando en algo maligno. Si hace la fibrobroncoscopía, pues solo ven una compresión extrínseca, en el bronquio derecho una compresión de un 20%, no otra obstrucción, no masa, entonces era para visión directa, pues se hizo un lavado endobronquial, se tomó una biopsia transbronquial, perdón. El lavado salió positivo a malignidad, pero la biopsia transbronquial no documentó malignidad. Eso puede suceder. Es muy difícil, desde endobronquial, pues no siempre se le puede dar los tumores, para eso hay que hacer procedimientos abiertos, pero el lavado endobronquial sí daba positivo a malignidad. Recordemos que los CAF, los citológicos, solo nos dicen positivo a malignidad, negativo a malignidad o inconcluso. Solo tiene 3, no me dice qué tipo de cáncer es, ni me lo descarta, ni me lo concluye. Solo me dice, sí está positivo, pues si tenemos la clínica, pues uno va englobando que ese derrame pleural era maligno. Y acuérdense que tenemos que hacer esa clasificación de Light, como nos mencionaba el doctor González, más adelante vamos a hacer un resumen de eso, de si va a ser un trasudado o un exudado, dónde cabe cáncer aquí. Entonces se reevaluó, no era muy concluyente la biopsia, pues, pero sí el líquido pleural, entonces se tenía que hacer una biopsia abierta y nos ayudaron los colegas de cirugía cardiotorácica y vuelvo otra vez, esto es multidisciplinario. Participó el colega de medicina interna que lo vio en emergencia, el colega de medicina interna que estaba en el servicio de hospitalización, los colegas de neumología, los colegas de oncología, ya tenemos 4 especialidades trabajando en un caso.
Entonces, no llegamos a un diagnóstico completo, pues pasa a otra especialidad más, cirugía cardiotorácica, para ayudarnos con una biopsia dirigida abierta. Y en esta sí se logró documentar un adenocarcinoma de células no pequeñas. La inmunistoquímica en el cuadro que pusimos al principio de carcinomas primarios no conocidos, ¿se acuerdan que se englobaban en adenocarcinomas moderado y altamente moderado o indiferenciados? Y que había que hacer algoritmo de CK7, CK20, y si estaban dos negativos pensamos en pulmón, eso le mandamos TTF1, que sirve para tiroides, el factor de transcripción tiroideo, pero puede estar positivo en los cánceres de pulmón tipo adenocarcinomas, y efectivamente salió positivo, se concluyó como un primario de pulmón metastásico a la pleura. Por TNM, esto es un M1A, y era una etapa 4 de cáncer de pulmón. Ese es el control después de que se puso un tubo de drenaje, se evacuó, quedó medio telectasiado ahí el lóbulo inferior. Y bueno, aquí ya pueden ver arriba, se ve mejor la lesión. En el vértice superior derecho ya se ve la lesión circunscrita que se miraba mejor en la tomografía. Entonces ya teníamos un estadio clínico 4A de cáncer, pues colegas iniciaron tratamiento sistémico y valoraron de radioterapia a la lesión. Hizo una cutánide en el trayecto dentro del pleuracán, comenzó a crecer tejido neoplásico, se arrastraron las células, se consideró la radioterapia y quimioterapia, tenía 4 ciclos de quimio, se usó radiación en la donde estaba el drenaje del pleuracán, y pues llegó la emergencia, estaba en curso de radioterapia, no había terminado las quimios porque tenía programadas 6, pues presentó convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y creo que se imaginan lo que le puede pasar a un cáncer de pulmón con metástasis pleurales. Los compañeros de la emergencia pues vieron este paciente, pues por el antecedente del cáncer y las crisis convulsivas, hicieron un estudio de imágenes y documentaron metástasis cerebrales. Pues se usó el protocolo de hipertensión intracraniana, pues, y se le iba a brindar cuidados paliativos. Lastimosamente el paciente, pues, ya con ese pronóstico ya no volvió más los controles, el paciente decidió seguir en casa, eso está documentado como fuga in extremis en nuestros expedientes. Y vamos a hacer un resumen rápido por cuestiones de tiempo acerca de la efusión pleural. Las efusiones pleurales, malignidad no es la primera causa, igual que en ascitis. Hay varias causas, incluso cirrosis hepática nos puede dar una efusión pleural. Infecciones, embolias, insuficiencia cardíaca. Creo que es más frecuente los problemas renales que nos mencionaba el doctor Cuadra también. Vamos a dividir en 2 grupos, trasudados y exudados. Uno es un problema de permeabilidad, otro es el problema de disrupción ante la presión hidrostática y coloidosmótica. Para eso nos sirven calcular los criterios de Light, que son los que nos mencionaba el doctor González. Necesitamos una LDH y las proteínas, hacemos una división entre LDH y proteínas del líquido pleural, entre las del suero, vemos las constantes, y todo lo que está arriba de 0.5 de proteínas o de 0.6 en LDH, o que supere 2 tercios, la LDH sérica, la del líquido pleural, a eso lo denominamos exudado, que son las que vemos acá de su lado derecho, y ahí están un par de ejemplos. Ahí está cáncer, por ejemplo, están procesos infecciosos, uremia, etc. Quizás vamos a saltarnos ahí un par de ejemplos de sudados y trasudados, porque quiero llegar a un par de puntos finales. Para el abordaje de líquido pleural, cuando se tienen más posibilidades diagnósticas, insisto, a mí me toca hablar más de lo de cáncer, los colegas han hablado general de todo el abordaje. Sí podemos hacer desde el líquido pleural estudios de marcadores tumorales para pensar en ciertas orientaciones neoplásicas. No dejemos de lado que también está la parte infecciosa que hay que tomarlo, ¿no? Ahora ya tenemos diaminoaminasa, tenemos Ginexpert, tenemos más formas de hacer diagnóstico, ¿no? Pero es muy importante los marcadores tumorales que podemos mandar en el líquido pleural y cómo hacemos el abordaje si no tenemos diagnóstico como se hizo al principio. Solo un positivo maligno nos dice hay que hacer biopsia pleural, hay que considerar biopsia transbronquial cuando está indicado, biopsia abierta, etcétera, ¿no? Algo muy importante de esto, de un derrame pleural asociado a malignidad,
Si un paciente de un cáncer primario, depende del cáncer primario, tiene metástasis pulmonares, pleuropulmonares, perdón, eso puede estar vinculado a una sobrevida de 3 a 12 meses sin intervenciones. Un cáncer X, dependiendo del primario que sea, de metástasis pleuropulmonares, el paciente relativamente puede durar hasta 1 año sin ninguna intervención. Los mesotelomas pueden durar hasta 17 meses, los cánceres de mama hasta 13 meses, los linfomas hasta 7 meses. Y algo muy importante, un paciente con cáncer de pulmón que da metástasis pleurales, con derrame pleural, tiene una sobrevida de 3 meses y no se interviene. Esta paciente nos mostró en febrero, pues ahí por julio nos dio la metástasis. Factores de mal pronóstico. Que el líquido pleural tenga un pH menor a 7, que la glucosa esté menor de 60, que tenga un Karnofsky menor a 30. Son cosas que son importantes considerarlas y quizás para no atosigarlos tanto con los algoritmos, pues lo más importante, ustedes tienen un derrame pleural, lo analizan desde el punto de vista clínico en cuanto a evolución, sintomatología, presencia o ausencia de fiebres, coexistencia con hemoptisis, etc. La evaluación multidisciplinar es lo más importante. Si bien es cierto, podemos tener una muy buena orientación diagnóstica, pero si no tengo el acceso a los estudios, si no tengo la opinión multidisciplinaria, porque si se han fijado en el transcurso de los últimos 60 minutos, hemos tenido versiones muy particulares, generales, orientadas a un diagnóstico por fisiopatología, por signos clínicos, por historia clínica y especialidades de los colegas de las otras subespecialidades, que nos pueden ayudar para orientar más el diagnóstico y afinarlo. No solo es diagnosticarlo, sino que también es tratarlo.